Sabemos que los gobiernos mienten. Lo comprobamos en la vida diaria y más patéticamente cada vez que se realizan elecciones. Sabemos que por poder, dinero y hasta por ideales nobles, las personas son capaces de organizarse para conspirar. Podemos decir que una buena parte de los movimientos de independencia del mundo comenzaron con una conspiración. Entonces, ¿cómo podemos saber qué teorías conspirativas son reales y cuáles no? ¿Cómo podemos separar la verdad de la mentira? Aunque no existe una receta, podemos decir que los humanos contamos con ciertas herramientas que nos pueden ayudar. Estas son el verdadero conocimiento, es decir, aquel conocimiento que está validado no por una autoridad, sino por la experimentación y el consenso de diversos conocedores de los temas. Y tener en cuenta que esos consensos también cambian. El conocimiento muchas veces no es estático. El sentido común también nos ayuda, ya que regularmente nos da un indicio sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que podemos percibir como la realidad muchas veces nos muestra los indicios correctos. Por último, cuestionar y criticar la información que nos llega es tal vez la herramienta más útil, pero también la que cuesta más mantener en buen funcionamiento, porque el cuestionar se debe de hacer con fundamentos, no a partir de creencias o supuestos no confirmados. El sentido común, por ejemplo, nos dice que es muy posible que Jesucristo haya tenido hijos. Por otro lado, las evidencias nos indican que no existe una línea genealógica que se pueda rastrear hasta el Nazareno. Pero si criticamos y analizamos la información con respecto a este tema, lo que sacaremos en claro es que más de una persona ha utilizado el nombre de Cristo para fines poco nobles, comenzando con la misma iglesia. Con esto en mente, conozcamos lo que se dice y sabe sobre la teoría conspirativa del linaje o la sangre de Jesús. Lo que dice la iglesia, de forma muy resumida, es que Jesucristo fue muerto en la cruz, pero al tercer día resucitó y ascendió al reino de Dios. La historia nos cuenta que después de la crucifixión, los seguidores de Cristo siguieron propagando su palabra, y unos 300 años después, el nuevo credo se había vuelto muy popular en casi todo el Imperio Romano, por lo que el emperador Constantino la volvió la religión oficial del imperio, propiciando que se expandiera por todo el mundo. Aquí debemos hacer algunas precisiones, ya que el cristianismo en esa época era muy diferente al actual. Para empezar, existían varios evangelios, no solo los autorizados en la Biblia, que narraban los mismos hechos, pero con variaciones, es decir, existían varios tipos de cristianismos primitivos. Una de esas variaciones es que no todos sus seguidores creían que Jesús tuviera necesariamente un origen divino. Sí creían que era un Mesías, pero no necesariamente que fuera el Hijo de Dios. La siguiente variación es que mientras que algunos creían que Jesús no se había casado, otros aseguraban que había tenido una relación con María Magdalena, e inclusive de esa relación había tenido uno o dos hijos. Fue hasta el año 325 después de Cristo que el emperador Constantino, el mismo del que hablamos hace rato, convocó al concilio de Nicea, donde se reunieron 150 obispos y básicamente se pusieron de acuerdo con respecto a qué creencias y autoridades regirían la iglesia a partir de entonces. Ese fue el primero de varios concilios que se han llevado a cabo en los 2000 años que llevamos desde el nacimiento de Jesús, porque la iglesia, a diferencia de lo que muchos piensan, se ha transformado para adaptarse a los cambios sociales y políticos, seleccionando a su criterio qué y cómo se debe creer en Jesucristo. Por lo que la idea de que Jesús tenía un origen divino no fue aceptada por todos hasta los concilios. Lo mismo ocurría con la idea de que Jesús fuera célibe y el desconocimiento de María Magdalena como parte importante de la historia y vida de Jesús. Estas decisiones no siempre fueron bien recibidas, por lo que quedaron seguidores de Jesús que continuaron alimentando las ideas y las creencias
que habían sido eliminadas en los concilios ecuménicos, dando pie a la aparición de leyendas. Este es el caldo de cultivo básico sobre el cual se desarrollará la idea de que Jesús de Nazaret tuvo hijos con María Magdalena y que después de su muerte ella huiría de Jerusalén hasta el territorio actual de Francia, donde seguirían expandiendo la palabra de Jesús. Hasta que llegamos al siglo XX. En 1956, en Francia, un verdadero personaje llamado Pierre Plantard creó una organización de nombre el Priorato de Sion. Básicamente, esta organización argumentaba que los descendientes de Jesús se habían mezclado con la dinastía merovingia y que el mismo Pierre Plantard era descendiente de ellos. Se sabe que a lo largo de su vida, Pierre creó y participó en varias organizaciones racistas que buscaban obtener beneficios económicos, partiendo de mentiras históricas. La gran idea de Plantard fue la de ocultar documentos falsos en una biblioteca francesa y con el tiempo hacerlos pasar por verdaderos. Pierre seguiría con su vida como charlatán profesional, inclusive presumiendo poderes de clarividencia, aunque esta supuesta habilidad no le sirvió para prevenir que en 1993 las autoridades francesas entraran a su casa buscando evidencia, pero no sobre el priorato de Sion. Las autoridades investigaban a otra persona, Roger Patrice Pelat, quien estaba envuelto en una serie de escándalos político-financieros. En 1989, Plantard había dicho que Roger Patrice fue gran maestro del priorato de Sion, por lo que el juez ordenó el allanamiento de la casa de Plantard en busca de evidencia. La policía no encontró ninguna evidencia sobre los escándalos político-financieros, ni siquiera sobre el mismo Patrice, pero sí encontraron montones de documentos de diversas organizaciones ficticias y teorías conspirativas que terminaron por desacreditar a Plantard, quien tuvo que aceptar que todos sus dichos, incluido el del priorato de Sion, eran falsos. Pierre Plantard murió en el año 2000, considerado por casi todo el mundo como un charlatán. Y digo por casi todo el mundo porque ya en 1982, 3 escritores y periodistas, Michael Bajan, Richard Clay y Henry Lincoln, encontraron en una biblioteca francesa los documentos que Plantard había depositado para dar cierta veracidad a su mentira del priorato de Sion, documentos que ya habían sido descalificados para ese entonces. Estos investigadores, sin embargo, dieron por cierta la información apócrifa de Plantard y, basándose en leyendas y conjeturas, escribieron un libro llamado, en español, El Enigma Sagrado, donde postulaban que Jesucristo había tenido hijos con María Magdalena y que el priorato de Sion sí existía y había sido fundado para ocultar a la descendencia de Jesús y protegerlos de la iglesia establecida, que intentaba matarlos. Otra leyenda que se ha alimentado de esta idea de los hijos de Jesús es la del párroco Berenger Saunier. Este cura vivió a finales del siglo XIX y principios del XX en la región de Rennes-le-Château, donde supuestamente pudo haber vivido María Magdalena, e inclusive sus restos, se dice, podrían estar enterrados ahí. Berenger se hizo famoso ya que supuestamente encontró un tesoro en la capilla que estaba a su cargo y utilizó el dinero para su beneficio propio. Cuentan los conspiradores que Berenger debió encontrar evidencia de que María Magdalena dio a luz a los hijos de Jesús y que con eso chantajeó a la iglesia en Roma y por ello tenía mucho dinero. Otra versión dice que Berenger era un párroco con muy pocos escrúpulos, que cobraba por los servicios litúrgicos y además recaudaba fondos para ayudar a ancianos y pobres, pero en realidad se quedaba con todo ese dinero, por lo que la iglesia terminó destituyéndolo. Pero esto no le importó a él ni a sus seguidores, ya que siguió predicando en su capilla privada. En el año 2008, el director de cine, Bruce Burgess, realizó una película documental donde supuestamente se encontraron los restos de María Magdalena y una serie de artefactos de la época de Jesús en ese poblado, Rennes-le-Château. La verdad es que algunos colaboradores, al paso de los años, aseguraron haber orquestado todo como una mentira para ganar dinero,
pues los supuestos restos de Magdalena nunca fueron estudiados de forma rigurosa. Como dato curioso a todo esto, las autoridades de Rennes-le-Château han prohibido las excavaciones en la zona. Los seguidores de las teorías conspirativas dirán que es para ocultar la verdad, pero la autoridad dice que es debido a que, gracias a toda esta publicidad de más de 50 años, el pueblo se llena cada año con turistas con la idea de descubrir los restos y tesoros de María Magdalena, llenando los terrenos de la localidad de agujeros que podrían llegar a ser peligrosos, además de causar problemas con las personas que residen en el pueblo. Hoy en día, muchos cristianos ya no ven con malos ojos el que Jesús pudiera haber tenido hijos. Al contrario, consideran que es algo que acercaría a la iglesia a los tiempos actuales, donde el cristianismo cada vez pierde más seguidores. La pregunta aquí es si la iglesia será capaz de cambiar al paso de la sociedad, por lo que no debería sorprendernos que en algunos años veamos un concilio donde se llegue al acuerdo de que Jesús tuvo hijos. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que lo mejor que le pudo pasar a la iglesia es que esta historia se haya popularizado en los últimos años, ya que ellos tienen la capacidad para usarla a su beneficio. Esta es una de las cualidades de las teorías conspirativas. Al estar basadas en mentiras y al estar al borde del límite humano de la verdad y la mentira, cualquiera puede acomodar su discurso para sacarles provecho. Llegaste a este límite porque te gustó el programa. Por ello te invitamos a suscribirte, darle like y compartir nuestro contenido con tus contactos. Además, haz clic en la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevos contenidos. Límite humano.